Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un excelente video. Que el amor de Dios sobrecoja sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos. Amigos, esta canción feminista, les digo, tiene un tremendo mensaje oculto y satánico. Porque recordemos lo que ellas dicen: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Pero amigos, esto no es para nada coincidencia, porque estas mujeres de su propia boca nos están recordando que Dios está juzgando al mundo en estos precisos momentos mientras yo les hablo a ustedes. Amigos, muchos, si no por decir la mayoría de las personas en el mundo están 100% engañadas con las falsas religiones cristianas, creyendo que Dios juzgará al mundo después de acabado el mundo. Plop, tremendo engaño, amigos. Es lo que dicen las religiones cristianas, que el mundo será juzgado después. Pero amigos, no será así. El juicio del mundo se está realizando en estos momentos, porque obviamente debe ser mientras el mundo está aún en sus obras. Es mientras todos estamos vivos que vamos a ser juzgados, y estamos siendo juzgados. Mientras tú tranquilamente te estás cepillando los dientes, Dios te puede estar juzgando a ti en el cielo, viendo tus obras, y finalmente ve que tus obras no han sido buenas. Y es lo que está sucediendo, amigos. Así que el mundo está siendo juzgado, mientras el mundo continúa tranquilamente con sus ires y venires sin saber que está siendo juzgado. Entonces pongan atención, porque si tú supieras que estás en un juicio, tú te comportarías bien. Imagínate saber que estás frente al juez, inmediatamente te portarías como un verdadero santo. Y finalmente Dios es tan bueno que Él te permite que te arrepientas. Pero ¿qué sucede cuando el mundo ha sido engañado a creer que solo el mundo será juzgado después de que todos hayamos muerto y después de que finalmente todo haya acabado? Pero no es así, amigos. El mundo es juzgado mientras todos estamos vivos en este mundo, y les voy a mostrar con prueba bíblica, amigos. Por lo cual no es casualidad que estas mujeres digan: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Pongan atención, amigos, porque Apocalipsis nos dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, ¿qué nos está diciendo este ángel? Nos está diciendo que la hora de su juicio ha llegado. ¿Es que acaso el mundo no sabe leer? Quiere decir que el juicio ha empezado. Amigos, no se dejen engañar. Estamos siendo juzgados en estos precisos momentos. Es terrible porque muy pocos lo saben. Es un juicio, y es como todo juicio. Es estricto. Se revisa caso por caso todas las obras que han hecho. Pongan atención, esto no es casualidad lo que están haciendo estas mujeres feministas, porque ellas finalmente representan una iglesia cristiana, entre comillas, que se liberó de su esposo, ¿ok? Ellas también representan un ateísmo, y aquella iglesia que está liberada de su esposo es atea. Una iglesia que no está subyugada por las leyes de su esposo. Y esa mujer dice que Dios la juzga por nacer. El patriarcado es un juez que me juzga por nacer. El juicio, amigos, está ocurriendo, y eso es lo que nos está revelando esta canción. Por supuesto, nosotros no lo sabemos por lo que ellas cantan. Esto es algo que ya se sabía, pero no lo habíamos visto manifestarse en los impíos.
Eso sí no lo habíamos visto jamás, que los mismos impíos, los mismos paganos lo declararan con su propia boca. Eso jamás se había visto. Si habíamos visto que los santos de Dios decretaban y explicaban, predicaban que el juicio de Dios había empezado, pero jamás habíamos visto a los paganos declararlo. Entiendan eso, amigos. Así que muchos piensan que el juicio se va a dar después de acabado el mundo, pues eso es lo que enseñan las falsas religiones. Pero miremos que el ángel que está anunciando el juicio de Dios, lo está anunciando a los que moran en la tierra. Así que no lo está anunciando a los que moran en el cielo o en otro planeta, como los que creen en la fantasía espacial. El juicio se está anunciando a los que moran en la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Más claro no canta un gallo, es aquí en la tierra. A quienes se les está anunciando que se está dando un juicio. Amigos, ¿qué está sucediendo? Esto es tremendo lo que estas mujeres están diciendo. Porque muchas personas en algunas iglesias cristianas sabían esto, sabían que el juicio de Dios se estaba dando en estos momentos, pero no lo habían proclamado con la suficiente fuerza. Sin embargo, ahora estamos viendo que son los paganos los que lo están proclamando de su propia voz. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, es tremendo. Miremos, amigos, que el ángel dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Amigos, no es casualidad esto, ¿ok? Recordemos lo que dice Hechos capítulo 24 versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es así, amigos, es terrible, y así debería estar cada uno de ustedes, espantado, porque estamos siendo juzgados en estos momentos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Amigos, el juicio está sucediendo en estos momentos. No se dejen engañar. No será después, cuando ya todo el mundo esté muerto. Ya después de muerto, ¿ya para qué? Ya fuiste juzgado. Y fuiste juzgado según los actos que hiciste en vida. Amigos, pongan atención y leamos Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amigos, ¿qué quiere decir que se airaron las naciones? Quiere decir que las naciones tienen rabia. ¿Y las naciones quiénes son? Son personas, son gentes, son feministas, son sindicatos, son trabajadores, son profesores, son todas las personas que marchan. Todos tienen rabia. Otras traducciones dicen que se enfurecieron las naciones. Y es lo que sucede, la gente tiene rabia, lo confiesan con su propia boca, tienen rabia. Sentimos mucha rabia, entonces pues por eso nos convocamos tan rápido y podemos actuar rápido. Sentimos mucha rabia y así va a ser para actuar contra cualquier otra violencia, nos vamos a organizar. Sentimos mucha rabia y a la que toquen vamos a estar todas respondiendo. Tienen rabia con el uno, con el otro. Los sindicatos, los ambientalistas, Greta Thunberg tiene rabia. Todo el mundo tiene rabia, los niños tienen rabia. Es increíble. ¿Y por qué? Porque Dios los está juzgando. Por eso manifiestan estas personas rabia. Muchos cristianos dicen que ellos no tienen la culpa de haber nacido pecadores. Es como las feministas. La culpa no era mía. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y muchos dicen que ellos nacieron así. Y también los gobiernos dicen que ellos nacen así.
Las feministas dicen que es por esto que el patriarcado las juzga por nacer, pero amigos, entendamos algo. Muchos piensan que el juicio de Dios se dará cuando el mundo se haya acabado, pero no será así. Recordemos en Daniel capítulo 8 versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será justificado. Y luego dice el profeta en el versículo 19, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo señalado se cumplirá. Recordemos que en la Biblia un día equivale a un año, así que las 2300 tardes y mañanas son irrevocablemente 2300 años, por lo cual solo nos resta saber la fecha desde que se inicia esa profecía, para lo cual leemos el capítulo 9 de Daniel, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Amigos, entendemos entonces que la orden para restaurar a Jerusalén fue dada por el rey Artaxerxes en el año 457 a.C. Y si a 457 le restamos 2300, nos da el año 1843. Pero sabemos además que debemos sumarle el año 0, porque el año 0, a pesar de que sea 0, cuenta. Y entonces eso nos da 1844. Desde ese momento empezó la profecía y finaliza en el año 1844. Ahí empieza el juicio de Dios para todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Salvador, para todo aquel que ame a Jesucristo, para todo aquel que ame al patriarcado. El juicio del juez es hoy, está ocurriendo mientras hablamos, pero las feministas nunca antes lo habíamos visto, ellas mismas lo declaran de su propia boca y hasta declaran que el juez no es justo porque no las deja vivir la vida como a ellas les da la regalada gana, alejadas de los mandamientos de Dios, pidiendo inclusive quitarle la vida al bebé que tienen en su vientre. Es una terrible rebelión, mientras el juez está tratando de salvarles su vida, ellas están tratando de quitarle la vida al bebé en su vientre. Es terrible. Estas mujeres, amigos, en completa rebelión, no saben que el Dios justo ha empezado a juzgar el mundo a partir de 1844, amigos, y desde esa fecha Dios está sellando a su pueblo, y el número de esos sellados es 144,000. Algunos dicen que es un número muy pequeño, pero tengo malas noticias para ustedes. Algunos de los 144,000 ya han muerto, como es apenas lógico. Si Dios empezó el juicio desde 1844, es porque ya han muerto muchos de los que han sido declarados justos y que han sido sellados. Así que el grupo de los que serán sellados al final de los tiempos, o sea, en estos tiempos, es todavía muchísimo menor de 144,000. Y no es apenas obvio. Para mí es algo que es muy obvio, yo lo confirmo día a día, pero aún, amigos, estamos en el 2019 y estamos en el fin del fin. Pronto el juez dictará sentencia final contra la ramera, la bestia y el falso profeta y el dragón, y entendemos que el falso profeta empezó a reinar a partir de 1844. Fue a partir de esa fecha que se aumentó su poder y fuerza. Pero el juicio de Dios viene ocurriendo en el cielo a partir de 1844, declarando justo a todo al que quiera ser justo. Y por deducción lógica, el que no quiso, pues se quedó injusto. Y es apenas obvio, porque el que no es declarado justo, pues queda declarado injusto por deducción lógica. Así que, amigos, somos los justos los que a partir de 1844 estamos siendo sellados, cada uno de nosotros. Somos evaluados caso por caso para ver si somos dignos de entrar en el reino de Dios, porque recordemos que los justos juzgarán a los injustos.
Recordemos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Así que desde 1844 el juicio que se está dando en el cielo, en el templo sagrado de Dios, en el lugar santísimo, es a los justos, y este es el veredicto, que todo el que quiera es declarado justo, y estamos vivos. Por lo cual, amigos, si tú todavía no has tomado tu decisión de arrepentirte de todo pecado y no ser hipócrita, es el tiempo hoy de convertirte ya, porque el problema es este. De nuevo, a partir de 1844 el juez se sentó y empezó a juzgar a los justos. Y después del juicio de los justos, pues lógicamente viene la ira de Dios sobre los injustos. ¿Y es que no es apenas lógico? Entonces, ¿cómo es posible que te enseñen que después de muerto será juzgado al mundo si estas cosas no tienen lógica? No tienen absolutamente lógica. Todos aquellos que no son declarados justos son los que recibirán la ira de Dios. Es apenas obvio, porque entonces no sería justo Dios. Sentimos mucha rabia, entonces pues por eso nos convocamos tan rápido y podemos actuar rápido. Sentimos mucha rabia. Y la ira de Dios son las 7 últimas plagas derramadas en 7 copas. Leamos en el Apocalipsis capítulo 16 versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y fueron vueltas en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado también a beber sangre, pues lo merecen. Así que cuando las 7 plagas caigan, es porque Dios ya juzgó al mundo. El patriarcado ya juzgó. ¿Y qué están diciendo las feministas? El patriarcado es un juez que las juzga por nacer. ¿Será que ellas presienten algo? Amigos, es innegable. Recordemos que la mujer tiene un sexto sentido. Es innegable, ellas presienten cosas. Amigos, ¿acaso esto nos está mostrando que el juicio está por llegar a su fin? No lo dudes ni por un segundo que el juicio está por llegar a su fin, porque la ira del que es juzgado se empieza a manifestar es al fin del juicio y no al principio. Y el que es juzgado presiente que la sentencia del juez tal vez no sea buena, tal vez no le sea propicia, y siente rabia. Y esta rabia se manifiesta porque tomaron a los santos y a los profetas y los pasaron por la guillotina, los llevaron a la hoguera, y ya sea que lo hicieron directamente con sus propias manos o indirectamente apoyando a quienes lo hacen, en ese momento bebieron literalmente la sangre de los santos, por lo cual el juez les dará a beber sangre en las aguas y ríos. Sin embargo, amigos, recordemos la diferencia que ocurre con el juicio después de que el mundo ya se haya acabado, porque viene otro juicio. Pero vamos a ver la diferencia entre el juicio que está ocurriendo hoy en día y el juicio que vendrá después de que el mundo se ha acabado. Y ponga atención, una tremenda diferencia. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivirán y reinarán con Cristo los 1000 años. Así que quienes se sientan en los tronos y a quienes se les da juicio, a los que fueron perseguidos, a los que fueron degollados por la palabra de Dios, amigos. Entendamos Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos.
Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Entendamos que aquí parece como si otra vez hubiera un juicio, lo cual no tendría sentido, pues si ya hubo un juicio en la tierra de 1844 hacia adelante, ¿para qué habría otro juicio en el cielo? Sin embargo, amigos, este juicio tiene plena lógica cuando entendemos lo que les acabé de leer en 1 Corintios, cuando les dije que los santos juzgaremos a los ángeles y también al mundo, a las naciones. Es por esto que en este juicio seremos los santos los que juzgaremos a los impíos, amigos. Todos los que no se les dio la regalada gana de arrepentirse durante el juicio que Dios hizo en esta tierra, todos esos serán juzgados ahora por el pueblo de Dios, por sus santos, por supuesto por Dios. A los santos de Dios se nos mostrará cada obra secreta que hicieron estos impíos, sin que nadie los viera ni se diera cuenta. En lo secreto, todo aquello que ellos apoyaron, todas sus oraciones, todo lo que ellos hicieron cuando nadie podía verlos. Y Dios, el gran juez, les mostrará a los santos de Dios todo lo que sus familiares y amigos hicieron en lo oculto, como ellos también bebieron la sangre de los santos, amigos, y es terrible, por lo cual seremos los santos los que finalmente decretaremos juicio sobre aquellos que fueron injustos, pero que el primer juicio de Dios no declaró directamente injustos a ellos, sino que solamente declaró santos a los que se arrepintieron. Aquellos que no fueron declarados santos quedaron como injustos, pero no hubo un juicio sobre ellos. Solamente hubo un juicio. Desde 1844 hasta la fecha está habiendo un juicio sobre los santos, sobre aquellos que quieren arrepentirse. Por lo cual, después, Dios hace que todos los muertos resuciten, los que murieron en el mar o en la tierra. Y ahora, estos son los impíos. Estos fueron los que no fueron declarados santos. Entonces Dios les mostrará lo que está escrito de ellos en los libros y también en el libro de la vida. Y los santos, vamos a ver que muchos de los que están en ese grupo van a ser nuestros familiares o tal vez amigos o compañeros, lamentablemente, y que ellos bebieron inclusive la sangre de los santos. Por lo cual, amigos, veremos que Dios es justo y que Él no es como dicen las feministas, que es un patriarcado que las juzga por nacer, sino que Él le permitió a todo el mundo que se arrepintiera, y finalmente ellos no quisieron arrepentirse, sino que se regocijaron bebiendo la sangre de los santos y haciendo todo tipo de obras malas. Por lo cual, amigos, vemos que estas obras serán expuestas a la congregación de los santos, los cuales estarán sentados en tronos para juzgar a los impíos. Y así quedará probado 1001 vez que la causa de todo lo que ocurrió en esta tierra fue culpa solamente del hombre, no como dicen las feministas que la culpa no era mía. Y quedará probado, amigos, que el juicio de Dios fue justo y es verdadero, no como dicen las feministas que es injusto porque las juzga nada más por nacer. Y después de que eso es probado y los santos de Dios se dan cuenta con sus propios ojos de las obras de los impíos, todos ellos ahora son arrojados al lago de fuego, amigos. Leamos: y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entendamos entonces que no puede haber esta supuesta vida eterna en un lugar de tormento eterno llamado infierno, porque vemos que los impíos son lanzados al lago de fuego donde vuelven a morir, y esta vez esa muerte es para siempre.
porque no hay más resurrecciones, solamente hay una sola resurrección. Y ellos fueron resucitados y después volvieron a morir, y no hay segunda resurrección, ¿ok? Entonces, ahí en ese lago de fuego, morirán para siempre. Ahora muchos se preguntarán, pero Ecusatón, ¿por qué desde 1844 está sucediendo esto? Y tenemos que entender, amigos, que así como en el templo judío había un tiempo en el cual tú pecabas y el sacerdote sacrificaba un cordero, un macho cabrío, también había un momento en que el sacerdote hacía una expiación del templo. Ese momento se llamaba Día de la Expiación, en el cual el sacerdote limpiaba el templo de pecado. Y esto es lo mismo que ocurre desde 1844. Jesús con su sangre ha limpiado los pecados de todo aquel que quiera arrepentirse, inclusive los que murieron antes de 1844. Pero ahora hay una diferencia después de 1844, porque Jesús ahora está limpiando el templo celestial de pecado. ¿Y por qué Jesús está limpiando el templo celestial de pecado? Porque pronto el pecado llegará a su fin. Y esto viene ocurriendo a partir de 1844. Entonces entendemos que Jesús a partir de 1844 está en el gran día de la expiación. Y este gran día de la expiación, que ya no es un día literal, sino que es un periodo de tiempo el cual no sabemos cuál es su final. Sabemos que su inicio fue a partir de 1844, pero su final sabemos que está muy cercano. Y es en el momento en que Jesús ya no va a seguir expiando los pecados de las personas con su sangre, porque Él ya habrá limpiado el templo de pecado. Recordemos que en el templo judío, el sacerdote transfería los pecados de las personas al templo, usando la sangre del cordero. Y después tenía que limpiar los pecados que fueron transferidos al templo con el día de la expiación. De esta misma manera Jesús también, a través de su sangre, ha transferido los pecados de las personas al templo, en donde está la misericordia de Dios. Pero ahora Jesús está limpiando el templo de pecado. Por lo cual entendemos, amigos, que pronto la expiación de Jesús, su mediación, va a llegar a un final. Por esto entendemos que el que es justo va a ser declarado justo, y los que no se quedaron injustos, y para ellos ya no habrá mediación, porque el día de la expiación se acabó. El templo fue limpiado de pecado y ya no hay más expiación. Entendemos entonces, amigos, que en el templo celestial está en el lugar santísimo la gran silla, la gran arca, la silla de su misericordia, con sus dos querubines, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Esa es la silla de misericordia del gran juez, del Dios Altísimo. Y Jesús está expiando los pecados de las personas, pero también está limpiando el templo de pecado. Entonces, si tú te arrepientes, pues Jesús te declara justo, si tu arrepentimiento es verdadero y no es hipócrita. Pero si no te arrepientes, pues quedaste injusto, quedaste pecador, quedaste impío. Entendemos entonces que este proceso va a acabar. ¿Y cuándo? Cuando se complete el número de los 144,000, cuando se escuche una voz en el cielo que diga el número está completo, sabremos que ya ha llegado el fin y que todos los santos de Dios han sido reunidos de todos los rincones de la tierra. El número se completó y de esta manera la expiación en el templo celestial llegó a su fin. Ya no hay más mediación por nuestros pecados. La puerta hacia el lugar santísimo, donde está la silla de la misericordia, quedó cerrada. Entonces aún, y si tú después de eso quieres arrepentirte, ya no vas a poder. Porque recordemos lo que les leí antes, cuando el ángel derrama sus copas sobre las aguas y las aguas se vuelven como de sangre. Dios ya ha juzgado, por lo cual no se puede devolver.
Entonces tiene lógica que entendemos que el templo celestial cerró esa labor de mediación. Jesús ya no media por los pecados de nadie porque se completó el número de los justos. Y Jesús estuvo esperando y no vino nadie más. No crean que es que Jesús cierra la puerta cuando se completa el número de los 144,000. Es que no quiso venir nadie más, ¿ok? Entonces todo eso será revelado. Entonces una vez esté cerrada esta puerta, ya no hay quien expíe tus pecados. Entendemos que esto va a suceder en vida. Esto va a suceder cuando el mundo esté actuando como siempre ha actuado. Personas casándose y dándose en casamiento. Personas yendo a restaurantes. Personas trabajando. Los senadores legislando, los presidentes gobernando. Todo sucederá como siempre ha sucedido y muy pocos sabrán que la puerta de la misericordia está cerrada. Y entonces todo habrá llegado a su fin. Amigos, por lo cual, después de que eso suceda y tú te diste cuenta finalmente que no lograste arrepentirte porque no te dio la regalada gana, sabrás que ya solo te queda esperar hasta que seas lanzado al lago de fuego. Y sabemos que esas personas se van a llenar de mucha rabia al saber que están vivos, pero que su destino es morir para siempre en un lago de fuego. Y es por esto que ellos inconscientemente manifiestan esto. Volvemos al principio. Las naciones se enfurecieron, tienen rabia. ¿Y por qué tienen rabia? Porque saben que van a ser lanzados al fuego, porque saben que no les da la regalada gana de arrepentirse. Hasta pronto, amigos.